Buenos días, queridos estudiantes de nuestro hermoso colegio Soledad Acosta de San Pedro. Un cordial saludo a todos, en especial a ustedes los de décimo. En el día de hoy vamos a continuar nuestro proceso académico con los conceptos de medida, descentralización y variabilidad. La semana pasada había suministrado un material acerca de esto que estoy presentando el día de hoy, pero voy a explicar por intermedio de este video más o menos de qué tratan estos conceptos, como para tener más claridad en esta temática y realizar nuestros ejercicios con más facilidad. La idea de hoy se centra en apropiarnos de los conceptos que inicialmente están materializados en datos no agrupados y después continuamos con estos mismos conceptos en datos agrupados. Vamos a comenzar hablando de cuáles son esas medidas de centralización y variabilidad. En este caso vamos a hablar sobre estas tres que están aquí, que son la media aritmética, o lo que ustedes conocen como promedio, la mediana y la moda. El promedio o la media aritmética, que es la que ustedes comúnmente conocen o lo conocemos como promedio, la podemos calcular cuando yo tengo un conjunto de datos. No es más que hacer la sumatoria de todos los datos y dividirlos entre el número de datos. Esa es la forma como yo hago para calcular un promedio o la media aritmética. Por ejemplo, aquí tenemos 10 datos equivalente a 10 pacientes, cada uno con sus edades. Eso quiere decir que el número de datos son 10 y cada una de las edades, por ejemplo, que es la que vamos a hacer la media de las edades de 10 pacientes. Lo que hacemos es tomarlas cada una de ellas y las sumamos. La sumatoria de todas estas edades me dio 523 y lo divido entre el número de edades y el promedio de las edades es 52.3 años. Esta es la forma comúnmente utilizada para hallar la media aritmética. No tiene ninguna complejidad si estamos hablando de datos no agrupados, porque simplemente es sumarlos y dividirlos entre el número de datos. La mediana, su concepto dice que son cuando nosotros hacemos una expansión, los datos que se encuentran más en el medio de todo el conjunto de datos. ¿Cómo yo tengo la mediana? Lo primero que yo debo hacer es organizarlos, y cuando yo los organice, identifico en todos esos números cuál viene siendo el número central, o el número que está en la mitad de todo ese conjunto de números. Cuando el conjunto de datos es impar, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. Es impar. Es obvio que el dato 8 viene haciendo el de la mitad. Para acá hay 7 y para acá hay 7. Ese dato viene siendo el de la mediana. En este caso la mediana es 23. Acá en este caso, cuando son datos no agrupados, no es necesario utilizar una fórmula propiamente dicha, sino es más de inspección, es más de observación. La fórmula o el algoritmo es primero ordenar y después buscar el dato central. La pregunta que ustedes dirían ahora, bueno, sí, eso es fácil porque el número de datos es impar. Pero cuando el número de datos es par, entonces ¿cómo hacemos, profe? Porque en el centro lo más seguro es que hayan dos datos equidistantes. Cuando eso sucede, o cuando tenemos una cantidad de datos pares, lo que se hace es tomar los dos valores que están centrales y que son equidistantes, porque de aquí para acá hay 7 y de aquí para acá hay 7, por ejemplo, si tengo 14 datos. Entonces se toman esos dos datos centrales, se suman, o se hace el concepto del promedio entre ellos dos, o la media entre los dos, y se dividen entre dos, porque son dos datos, y se obtiene en ese momento, se obtiene la mediana de ese conjunto de datos. Y para la moda es un poco más sencilla, porque en realidad la moda es el dato más frecuente en el conjunto de datos. Si estamos hablando, por ejemplo, de datos no agrupados, yo también los puedo organizar y es más fácil identificar cuál de los valores es que más se repite. Por ejemplo, en este caso, que es el primer ejemplo, nosotros nos damos cuenta que el 60 es el dato que más se repite, porque los demás no se repiten. El 60 se repite dos veces, entonces la moda es 60. Cuando yo en un conjunto de datos tengo un solo valor que es el más frecuente, entonces ese conjunto de datos es unimodal. Pero es posible que yo en el conjunto de datos tenga más de un valor que sea frecuente. Por ejemplo, en este caso el 3 se encuentra 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el 4 también se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que el 3 y el 4 son modas. Cuando esto pasa, conjunto de datos es bimodal. Y si en ninguno de los casos existe un valor que sea más frecuente, porque todos son únicos, o existen múltiples valores que comparten la misma frecuencia, no existe uno que sobresalga sobre el otro, entonces a ese conjunto de datos se le llama modal, que es más o menos la representación gráfica que estoy colocándola aquí. Unimodal vamos a experimentar que va a haber solo valor que obtiene el pico. Bimodal vamos a encontrar que van a haber dos picos, porque van a haber dos valores que van a tener la máxima representación. Y en la modal vamos a ver que es una recta, porque obviamente todos los valores tienen el mismo pico. Eso es lo que se llama la moda. En realidad, en datos no agrupados, estos conceptos no son tan complicados. Esto se complica un poquito más cuando vamos a aplicar estas medidas a datos agrupados, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a aplicar la medida de centralización para datos agrupados. Y la primera que vamos a obtener viene siendo la media aritmética o el promedio para datos agrupados. Ustedes ya se encuentran ahora con una fórmula un poquito más compleja que la primera fórmula que expliqué para el promedio, debido a que ya aquí hay que tener en cuenta varias cositas. Lo primero que voy a tener en cuenta cuando yo manejo datos agrupados es que, como se había suministrado un material anteriormente, ustedes saben que cuando yo tengo unos datos agrupados, yo los organizo en algo que se llama intervalos de clase, ¿sí? Así como está mirando en la pantalla esta presentación, yo se les había suministrado anteriormente. Y yo lo que hago es contar el número de datos que se pueden encontrar en cada uno de los intervalos de clase, que obviamente ya tiene una amplitud que también les había comentado cómo se halla. Por ejemplo, aquí la amplitud viene siendo 5, porque ustedes ven que cada intervalo de clase, la resta del límite superior menos el límite inferior da 5. Eso viene siendo la amplitud, más o menos, que se halla también con otra fórmula que recuerdo que se les había dado anteriormente, que era esta fórmula, la fórmula de, recuerdo que yo se les había dado, y que teníamos que tener en cuenta el rango de todas mis muestras, que era el límite superior menos el límite inferior, o sea, el dato superior de toda la muestra menos el dato inferior de la muestra, y teniendo en cuenta el rango y el número de intervalos, yo podía obtener la amplitud. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, en el ejercicio que yo les había mostrado anteriormente, que era este mismo, la amplitud es 5, teniendo en cuenta el rango que se calculó y teniendo en cuenta el número de intervalos. Esos conceptos ya los habíamos dado, lo que es concepto de amplitud, el concepto de frecuencia absoluta, que no es más que el número de elementos que se encuentran en cada uno de los intervalos, la frecuencia absoluta acumulada, que viene siendo hasta cada intervalo la sumatoria de todas las frecuencias anteriores, la frecuencia relativa, que es teniendo en cuenta el número total de elementos, y yo voy dividiendo cada frecuencia entre el número total de elementos, la relativa, que es la sumatoria también de cada una de las frecuencias relativas hasta un instante, y la marca de clase, que también yo la había comentado, que en cada intervalo viene siendo la sumatoria del límite inferior más el límite superior entre 2. Ya tenemos, por ejemplo, el concepto de lo que es una marca de clase, y ya tenemos el concepto de lo que es una frecuencia absoluta. Esos dos conceptos me van a servir para lo que se viene ahora, que es la media en datos agrupados, porque sencillamente para yo calcular la media en datos agrupados, yo tengo que tener en cuenta la sumatoria de las marcas de clase, que ya ahorita se les había comentado, por las frecuencias absolutas entre el número de datos. El número de datos ya sabemos qué es, ya sabemos que es una marca de clase, ya sabemos que es una frecuencia absoluta. Entonces, si ya tenemos todos estos datos, simplemente es reemplazarlo de tal manera que la fórmula me dé la media aritmética en datos agrupados. Por ejemplo, aquí tenemos una distribución de frecuencia en la cual están organizadas por 6 intervalos de frecuencia, y en cada uno de los intervalos existe un número de elementos que es una frecuencia absoluta, como le había comentado. Por ejemplo, este ejemplo dice que
entre el 49 y el 53 hay 10 elementos, en este intervalo hay 7 elementos, en este intervalo 5, en este 3, en este 5, 7 y en este 8 elementos. Entonces esa es la frecuencia absoluta, y para hallar la marca de clase en cada uno de los intervalos, como les había explicado, la sumatoria del límite inferior más límite superior entre 2. Entonces la marca de clase en cada intervalo, por ejemplo aquí la sumatoria de estos dos valores, aquí tenemos 49 más 53, eso da 102, entre 2 da 51 y así sucesivamente. Esto da 110, 53 entre 53 más 57, 110 entre 2, eso da 55. Otra forma de tener las marcas de clase es que si yo tengo muy bien distribuidas los intervalos de clase y tengo bien desarrollado la amplitud en cada una de ellas, porque por ejemplo aquí yo sé que la amplitud es 53 menos 49 es 4, y si yo resto cada una de ellas, obviamente la amplitud me va a dar igual. Es decir, la amplitud es 4, lo más seguro es que si yo voy sumándole 4 a cada una de estas, me va a dar la marca clase de cada uno. Si ustedes ven, 51 más 4, 55 más 4, 59 más 4, 63 y así sucesivamente. Entonces ya tengo las marcas de clase, ya tengo la frecuencia absoluta. Entonces para hallar la media no es más que sumar las frecuencias absolutas por las marcas de clase, la sumatoria de eso, pero yo las tengo por independiente. Entonces lo que debo hacer es multiplicar cada una de las marcas de clase por la frecuencia, y cada una de esas multiplicaciones al fin y al cabo las debo sumar para que me den la suma de esas multiplicaciones de marca de clase por frecuencia. Más o menos en este ejercicio aquí se está experimentando que cada una de las frecuencias las estoy multiplicando por su respectiva marca de clase, y la sumatoria de cada una de esas multiplicaciones que da estos resultados las divido entre el número que yo tengo al sumar todas las frecuencias. Cuando yo sumo todas las frecuencias, aquí me da el número total de datos que genero. De esa forma es que yo tengo esta fórmula que yo les estoy enseñando aquí, la sumatoria entre la multiplicación de cada marca de clase por su frecuencia, todo dividido entre el número de datos. Yo tengo otra forma, sí, que se las voy a explicar aquí más fácil. Si estamos utilizando por ejemplo Excel, aquí tengo la fórmula, voy a hallar la media aritmética y obviamente voy a utilizar la fórmula de la sumatoria de las marcas de clases por la frecuencia. Entonces aquí tengo los mismos datos que se presentan en el ejemplo que yo les coloqué aquí, 49, 53, 53, 57, si lo ven, límite inferior, límite superior, y voy a colocar cada uno de las frecuencias que tiene el ejercicio. Por ejemplo aquí me dice que tiene 10, 7, 5, 3, 7 y 8. Le vamos a colocar aquí 10, 7, 5, 3, 7 y 8. Creo que eran las frecuencias para estar más seguro. Sí, muy bien. Ahí están todas las frecuencias absolutas que tenía el ejercicio. Estas frecuencias que están aquí, ustedes saben que salen a raíz de una expansión, porque tú tienes una muestra con un conjunto de datos y tú vas contando en ese conjunto de datos cuántos pertenecen a este intervalo, cuántos a este, y así sucesivamente, que fue el ejercicio que hicimos inicialmente. Ahora, para hallar las marcas de clase, como yo les había explicado anteriormente, acuérdense que es la sumatoria del límite inferior más límite superior, todo eso entre 2. Eso lo puedo hacer fácilmente en Excel si yo tengo la siguiente forma. Yo puedo decir esto es igual a un símbolo de agrupación, ojo, tengo que agrupar. ¿Por qué tengo que agrupar? Porque Excel utiliza lo que es la jerarquía de operadores, y si yo hago esto, límite superior más límite inferior entre 2, lógicamente que Excel, aplicando la jerarquía de operadores, me va primero a realizar esta operación porque la división tiene más prioridad que la suma. Entonces aquí va a quedar mal porque primero va a dividir esto y después se lo va a sumar a esto. Y yo no quiero esto, yo quiero que se sume primero, ¿sí? Límite superior más límite inferior, o límite inferior más límite superior, y todo eso se divide entre 2. Aquí tenemos la marca de clase correspondiente a ese intervalo, así igualito como se los había explicado en la diapositiva, y como ya yo tengo esa fórmula, yo la puedo aplicar para todos los intervalos, y ustedes ven que se aplica para cada uno de los intervalos y da
la misma marca de clase para cada uno de los intervalos. ¿Cómo hago para obtener la sumatoria de cada uno de los datos? O sea, el número de datos como tal. Para eso, para hacer la sumatoria o n, voy a poner aquí n, voy a hallar a n, que es que necesito en esta fórmula. Lo hago con el concepto de sumatoria, si lo ven ahí, sumatoria. Aquí le doy clic en sumatoria y le especifico todos los valores que yo quiero que sume. Y aquí me da, por ejemplo, en este caso me dio 40 datos, así como aparece en el ejercicio que se lo mostré, en la sumatoria de los 40 datos. Solo me falta entonces hallar la multiplicación entre cada una de las marcas de clase con la frecuencia y así los puedo sumar. Entonces para eso yo puedo hallar aquí la fórmula de las marcas de clase con las frecuencias, ¿sí? Es ese MCFA, mírenlo ahí, MCFA. ¿Qué es MCFA? No es más que la multiplicación de cada una de las frecuencias por la marca de clase. Aquí yo voy a obtener cada una de esas multiplicaciones en cada uno de los intervalos y solo me falta entonces la sumatoria de cada una de estas multiplicaciones, así como les había explicado acá anteriormente, la multiplicación de cada una de estas y después la sumatoria. Fíjense que aquí la multiplicación da 510, 385, 295, que es lo mismo que está pasando acá. 510, 385, 295, ¿sí ven? Entonces, ¿cómo hago ahora la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta? Aplico la función sumatoria y aquí obtengo la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces ya solo me resta hacer la media, que no es más que aplicar la fórmula de este valor de la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia entre el número total de datos. Entonces lo puedo hacer aquí. Esto va a ser igual a este valor, que es la sumatoria, entre el número total de datos y me da 60,4, que es exactamente la media aritmética en este conjunto de datos agrupados. 60,4, como les había manifestado en la diapositiva anterior. Entonces, de esta manera se calcula la media en datos agrupados. Una cuestión sencilla. También Excel nos ayuda mucho para hacer esto. Ahorita vamos a continuar con el otro concepto, que es el concepto de la mediana. Para calcular la mediana hay que tener en cuenta, primero que todo, el concepto que anteriormente habíamos suministrado en lo que es la mediana en datos no agrupados, que hay que saber que la mediana en realidad viene siendo el dato del medio, ¿sí? En el conjunto de datos es el dato del medio. Pero como vamos a hablar ahora de datos agrupados, ahora es un poquito más complicado obtener o inspeccionar cuál es el dato del medio, porque mis datos están todos suministrados o están agrupados en intervalos de clase. Entonces para esto sí hay que aplicar una fórmula, que es la que voy a mostrar a continuación. Y vamos a hacer un ejercicio que nos permita calcular la mediana con datos agrupados de una manera sencilla. Se lo voy a explicar como expliqué el anterior en una plantilla de Excel, que en este caso nos hace que sea un proceso más automático o más chévere. Lo primero que quiero comunicar es que para calcular la mediana en datos agrupados, tengo que tener en cuenta esta fórmula, que está compuesta por obviamente el límite superior de la mediana. Ustedes se preguntarán, profe, pero si voy a calcular la mediana, ¿cómo voy a saber cuál es el límite inferior de la mediana? Bueno, ahorita vamos a obtener este concepto, se lo voy a explicar más o menos, el L sub I. ¿Cómo tengo yo el límite inferior de la mediana? Tengo que tener en cuenta obviamente la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Eso sí ya lo saben, porque es la sumatoria de todos los datos, y eso lo divido entre 2. Tengo que tener en cuenta la sumatoria de todas las frecuencias absolutas acumuladas. Acuérdense que existen frecuencias absolutas y frecuencias absolutas acumuladas. Acuérdense que era una jugadita donde yo iba sumando. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de las anteriores, o sea, yo voy sumando las anteriores y eso se va como acumulando. Bien, esa me sirve en este caso para esta fórmula. Ahorita les muestro cómo se va calculando. Y la frecuencia de la mediana, otra vez el mismo caso del límite de la mediana. Ahorita voy a explicar cómo tengo la frecuencia absoluta en el intervalo. Básicamente lo que estoy manifestando aquí con la mediana es el límite inferior del intervalo donde va a estar la mediana.
y acá viene siendo la frecuencia absoluta en el intervalo donde está la mediana. Y la amplitud, bueno, ya ustedes la conocen porque también tocamos ese tema anteriormente, que viene siendo en ese mismo intervalo de clase la resta entre el límite superior y el límite inferior. Si yo tengo el mismo conjunto de datos, ¿cómo hago yo esa fórmula que tengo aquí? Miren, es la misma fórmula que tengo aquí. Lo primero es que hay que determinar cuál sería el intervalo de clase correspondiente a la mediana, porque esa es la duda que nosotros tenemos hasta el momento, porque yo les estoy diciendo límite inferior de la mediana, frecuencia de la mediana. Ay, ¿dónde está la mediana? O sea, aquí en realidad me estoy refiriendo al intervalo de clase en la cual se va a encontrar la mediana. Y ese intervalo, ¿cómo lo hallamos? Ese intervalo de clase lo hallamos teniendo en cuenta el número total de datos, porque acuérdense que el concepto de la mediana en realidad es el dato de en medio. Si yo tengo, por ejemplo, 25 datos, entonces debería ser, cuando es impar, es el número de datos más 1 y lo divido entre 2. Por ejemplo, si yo tengo 25 datos, ¿sí? el dato del medio debería ser igual al número de datos, que es 25 más 1, todo eso dividido entre 2. Y ese sería el dato. El dato que esté en el puesto número 13 es el dato del medio, que era lo que yo les había explicado aquí anteriormente, ¿se acuerdan? Si yo tengo 15 datos, sería 15 más 1 es 16, entre 2, eso da 8. Entonces el dato que está en la posición 8 viene siendo la mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si de pronto es par, entonces si es par es diferente, porque si es par ya simplemente se toma el número de datos, por ejemplo aquí el número de datos, y se divide entre 2 cuando es par. O sea que aquí yo tengo que tomar el dato número 2 en datos no agrupados, como obviamente existen dos datos que colindan, no es más que hacer el promedio entre los dos, pero aquí en este caso yo tengo que tomar el intervalo de clase que esté más asociado con ese número que me dio, con el número de la mitad. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí sería la sumatoria de todo el número de las frecuencias, ¿sí? Que viene siendo 40, entonces viene siendo igual a 40, porque es par, Si fuera impar tendría que ser, por ejemplo, si fuera 41, tendría que ser 41 más 1, o sea 42, y eso lo divido entre 2. Como es par, se hace 40 entre 2, y en este caso el dato del medio es el número 20. ¿Qué es lo que yo debo hacer aquí cuando yo tengo el número de 20? El número de 20 yo lo debo identificar en las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Se acuerdan de las frecuencias absolutas acumuladas? Bueno, yo se las voy a hacer aquí ahora mismo. La frecuencia absoluta viene siendo la sumatoria de la actual más las anteriores. Por ejemplo, aquí, como no hay anterior, la frecuencia absoluta es 10, pero la siguiente frecuencia absoluta viene siendo la sumatoria de la actual más la anterior, y así sucesivamente. La frecuencia absoluta aquí viene siendo 17, que es 10 más 7. La frecuencia absoluta aquí viene siendo 22, que es 10 más 7 más 5, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que aquí en Excel es sencillo hacer la frecuencia absoluta cuando yo sumo la frecuencia actual más las anteriores. Entonces, cuando ya yo tengo este número que viene siendo el número del medio, yo voy a seleccionar el intervalo de clase igual. Si yo, por ejemplo, estuviera en 20 aquí, listo, fuera más fácil porque yo de inmediato tomo ese intervalo de clase. Pero como por lo general no aparece el mismo número, ¿sí? Que yo tengo aquí el mismo número, el número del medio, teniendo en cuenta toda la muestra, debo tomar entonces el intervalo siguiente al que me da aquí. Por ejemplo, ¿cuál viene siendo el siguiente a ese número? Si me dio 20, sería 22. Si me fuera dado, por ejemplo, 15, yo tendría que tomar 17. Si me hubiera dado 23, yo tenía que tomar 25. En este caso me dio 20, yo tomo el intervalo de clase de la mediana, que viene siendo este que está aquí. Voy a relacionar aquí con verde. Ese es el intervalo con la cual vamos a trabajar. Entonces ahora sí ya podemos aclarar varias cositas, porque entonces si nosotros vamos a aplicar las fórmulas que están a continuación, quiero aquí mostrar algo.
si vamos a aplicar las fórmulas que van a continuación, vamos a utilizar esto. Entonces ya yo tengo que el límite inferior del intervalo de la mediana viene siendo el límite inferior de ese intervalo. Ese es el intervalo inferior de la mediana. Ahora, este dato que está aquí, que fue el que ahorita calculamos, y nos sirvió para obtener el intervalo del medio, mírenlo ahí, es el mismo dato este que nos sirve. Vamos a insertarlo también, es este dato que está aquí. La sumatoria de las frecuencias anteriores a ese intervalo viene siendo la frecuencia absoluta. Ve acá la diferencia entre la frecuencia absoluta y la acumulada es que aquí la tengo relacionada con F mayúscula y aquí con F minúscula, es la diferencia. La sumatoria de todas estas frecuencias es la frecuencia acumulada, ¿sí ven? Las anteriores. Entonces, en este caso el dato que me sirve es este, que viene siendo el 17, que es el anterior al intervalo que acabé de obtener. Entonces este dato que está aquí es este, viene siendo este. Entonces este dato que está aquí es ese que acabé de obtener, y la frecuencia correspondiente a la mediana viene siendo efectivamente la frecuencia, obviamente, correspondiente al intervalo, ¿sí? Que en este caso es este que está aquí. Entonces aquí tengo a continuación todos los elementos que pertenecen a la fórmula, solo me falta la amplitud. Es más, ese concepto lo voy a poner acá, que amplitud viene siendo igual a que al límite superior del intervalo menos el límite inferior del intervalo. Más lo voy a calcular de una. La amplitud para este ejercicio viene siendo el límite superior menos el límite inferior. Entonces, esta viene siendo la amplitud. Entonces tenemos la amplitud, que en este caso lo voy a resaltar también para que ustedes lo tengan claro. Esta es la amplitud, viene siendo el dato que tengo aquí. Voy a utilizar este colorcito para que ustedes lo identifiquen. Entonces ya aquí tengo cada uno de los datos de mi fórmula. Simplemente lo que tengo que hacer es aplicarlo para hallar la mediana. Entonces, ¿cómo yo haría la mediana? Entonces, la mediana va a ser para mí igual. Ojo, tengo que tener en cuenta los símbolos de agrupación, porque es importante, como les había comentado anteriormente, la jerarquía de operadores, que aquí tenemos suma, resta y división y multiplicación. Yo, por ejemplo, necesito primero hacer la división y después multiplicar, pero necesito primero restar y después dividir, y ya después sí puedo multiplicar y por último sumar. Esa jerarquía de operadores la tengo que tener en cuenta con los símbolos de agrupación, que en este caso el SER me los permite hacer. Entonces la mediana viene siendo igual al límite inferior. ¿Cuál es siendo el límite inferior? El límite inferior viene siendo este caso 57, que es este, más, entonces voy a comenzar a agrupar. ¿Qué viene siendo ahora el dato del medio? Viene siendo este que yo hallé, que es la sumatoria de todas las frecuencias entre 2, o sea, más esto, ojo, más esto, menos, que viene siendo ahora la sumatoria de todas las frecuencias anteriores, que en este caso dio que 17, que no es 22, porque acuérdense que el intervalo que nos dio que escogimos fue el del medio, que es 22, viene siendo las anteriores a 22. En este caso viene siendo 10 más 7, que es 17. Entonces tomo acá 17. Todo eso lo tengo que dividirlo entre la frecuencia perteneciente a ese intervalo, que viene siendo 5. Esto que está aquí obviamente tiene la misma jerarquía que la multiplicación. Yo pudiera aquí de inmediato colocar multiplicación, pero para que ustedes me entiendan bien, voy a agrupar toda esta operación, la voy a agrupar para tener una única operación aquí, como si yo tuviera un coco aquí. Esto es un coco, no sé qué es lo que hay dentro de ese coco. Imagínense que el coco es desde aquí hasta acá, listo. ¿Sí? Ahí se ejecuta esta operación y esto me va a dar un valor que se va a multiplicar por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Esta que acabé de hallar acá. Esta es la amplitud. Cuando se haya esta multiplicación de este valor por este, se le sumará al límite inferior y ese me va a dar la mediana. Entonces yo le doy enter y la mediana es 59,4. En este caso, la mediana, nosotros para comprobar si este dato obviamente está acorde a lo que nosotros estamos calculando que es la mediana, nosotros tenemos que darnos cuenta que la mediana debe estar comprendida
de entre el límite inferior y el límite superior de el intervalo de clase. Entonces ese viene siendo la mediana. La mediana en realidad no es la marca de clase, porque alguien me pudiera decir, profe, pero si yo sumo esto más esto y lo divido entre 2, no, eso te da la marca de clase. La mediana es la que acabamos de calcular, que viene siendo el dato del medio de todos de todo el conjunto de datos posibles que existen en esta muestra que está acá. Es el dato del medio, o sea, el dato del medio en todo el conjunto de datos agrupados por estos intervalos de clase viene siendo este que está acá, que es 59,4. Ahora a continuación vamos a continuar con la moda. Acuérdense que la moda como concepto es el valor que más se repite en una muestra. Lo más frecuente, por eso cuando uno le dice no, que estás en la moda, está en la moda es que quiere decir que es el que más se utiliza, el que más se ve, el que más está, es más trinado. Eso quiere decir la moda, eso es lo que quiere decir la moda. Bueno, pero en los casos de datos agrupados es un poquito más complicado que un datos no agrupado, porque obviamente los datos están en intervalos y es muy difícil saber cuál es el que más se repite en los intervalos. Entonces para eso es necesario tener en cuenta la fórmula que presento aquí a continuación, que se la voy a explicar posteriormente con un ejercicio, pero inicialmente es bueno hablar de ella. Esta fórmula, para poder tener en cuenta o para poder aplicarla como tal, hay que tener en cuenta el intervalo de clase con el mayor número de datos como frecuencia, o sea, el más frecuente. En este caso, en este ejemplo, frecuencia absoluta que mayor valor tiene es esta, que es la 10. Entonces tenemos que tener en cuenta el intervalo donde se encuentra el mayor número de datos, en este caso el mayor número en frecuencia absoluta. Ya teniendo en cuenta el intervalo que nosotros vamos a trabajar, porque es el que mayor valor tiene en frecuencia absoluta, no en la acumulada, estoy hablando en frecuencia absoluta, procedemos entonces sí a aplicar la fórmula, que no es más que tener en cuenta el límite inferior de ese intervalo y teniendo en cuenta unos cálculos que voy a explicar ahora mismo, unas jugaditas chéveres aquí, que viene siendo la diferencia anterior y la diferencia posterior. Bueno, ¿qué es la diferencia anterior? La diferencia anterior es la frecuencia absoluta en el intervalo escogido menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, y la diferencia posterior viene siendo la frecuencia absoluta en el intervalo escogido menos la frecuencia absoluta del intervalo superior o el que sigue. Como en este caso que yo estoy tomando, la frecuencia absoluta es el primer intervalo, entonces la diferencia se supone que en el intervalo anterior no existen elementos, entonces quiere decir que la diferencia anterior viene siendo la frecuencia absoluta del intervalo menos 0, y la diferencia posterior viene siendo la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior, que en este caso viene siendo 7, en este caso viene siendo 10 menos 7. Bien, entonces aplicando ese ejercicio acá en mi planilla de Excel, viene siendo algo como lo siguiente. Lo primero que le debo decir es que debo tomar el intervalo donde hay más frecuencia de elementos. En este caso, el intervalo donde existen más frecuencias, como lo habíamos identificado, es el 10. Entonces es el primer intervalo que tengo seleccionado. Y entonces ahora a continuación voy a hallar lo que es la diferencia anterior y la diferencia posterior, que son las otras variables que yo necesito, porque ya yo teniendo el intervalo con más frecuencia, ya yo puedo obtener el límite inferior y puedo obtener la amplitud, porque ya yo sé que la amplitud viene siendo la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, que en este caso, en este ejercicio, es 4. Entonces, ¿cómo tengo la diferencia anterior? La diferencia anterior la tengo restando la frecuencia del intervalo menos 0 en este caso. Pero ya ustedes saben que si de pronto la tuviese aquí, sería por ejemplo 7 menos 3, y la diferencia posterior debería ser un valor menor, 7 menos el valor que esté acá. Bien, entonces en este caso es 0 porque no existen intervalos anteriores. Y la diferencia posterior viene siendo igual a la frecuencia en el intervalo menos la frecuencia del intervalo siguiente o posterior. En este caso viene dando 3, porque viene siendo 10 menos 7. Entonces ya tengo las dos
las dos diferencias. Tengo la amplitud y ya tengo el límite. Entonces ahora sí procedo a calcular la moda. Que la moda no es más que el límite inferior, viene siendo esto, más, y entonces ahora agrupo para que por jerarquía de operadores se realice primero lo que yo deseo. En este caso es la diferencia anterior y voy a agrupar de nuevo porque es que esta suma que está aquí debe ejecutarse primero que la división esta. Voy a hacer paréntesis de nuevo, o sea, entre, y hago un paréntesis para que se ejecute primero esto que está acá, que viene siendo la diferencia anterior de nuevo, J9 de nuevo, la diferencia anterior de nuevo, más la diferencia posterior. Entonces, esto quiere decir que primero se ejecuta esto y entonces ahora a esto se le divide todo eso multiplicado por la amplitud. ¿Sí? En este caso la amplitud es esto. Entonces aquí está toda la fórmula que me calcula la moda. La moda viene siendo 52,007. Yo puedo aplicar un redondeo si quiero. Aquí vamos a hacer un redondeo por aumento. Vamos a dejar un solo decimal. Viene siendo 52,1. La moda, en este caso, correspondiente a este ejercicio. Entonces, la moda, para ser más claro, debe estar comprendida dentro del intervalo. Sí, porque se supone de que aquí existen más datos. Entonces, lo más seguro es que el dato más representativo, que más frecuente o más aparece o más está presente es este dato 52 que está dentro del intervalo que nosotros acabamos de escoger, intervalo de clase que más frecuencia. Entonces eso es lo que es la moda, chicos. Les agradezco mucho por estar pendiente a la explicación. Posteriormente les estaré enviando un taller en la cual nosotros podamos aplicar o hallar la media aritmética, la mediana y la moda para esos ejercicios en datos agrupados. ¿Bien? Entonces, chicos, muchas gracias. Dios los bendiga. Quédense en casa, cuiden a sus papitos, hagan sus actividades, traten de hacerlas de manera autónoma. Yo sé que ustedes puedan. Obviamente, si quieren adquirir ayuda en internet, les voy a asociar unos videos que explican así más o menos como he explicado, incluso con más técnicas, explican esta temática y también la pueden tener en cuenta. Entonces, muchas gracias y estamos pendientes, chicos.